nombres auténticos son Marie Davidovich. Acá me conocen por Miriam Kessler y tengo 86 años. Bueno, yo me llamo Micheline Bolanovsky. Yo nací en Francia, mis padres vinieron de Polonia. Fin de 1948 vine. En Uruguay vine yo. En Argentina sí, yo vine en el año 1976 acá. Soy Elena Gutkowski, tengo 76 años, nací en Francia durante la guerra, al principio de la guerra, y llegué a la Argentina en el año 1961, es decir, tenía 21 años. Bueno, me llamo Sofía, pero me dicen Noelí. Tengo 77 años y de alguna manera la historia dramática que me tocó vivir termina con un final feliz. Yo nací en Bruselas y tenía un hermano que ahora falleció y quedamos, digamos, entre comillas, huérfanos durante la guerra. Por lo tanto, estuvimos escondidos en una familia católica, en Bélgica, gente que amo y que nos seguimos de alguna manera, no la gente mayor, pero los jóvenes, los nietos, los hijos, nos seguimos comunicando. En Bélgica vivía en la campiña belga, que era una belleza, y tenían otras costumbres, y eran tiempos de guerra, eran situaciones difíciles. Pero esta familia me salvó de que me mataran, y a mi hermano otra familia, porque no estábamos juntos, también lo salvaron, también una familia belga. Y bueno, después se supo que éramos hermanos, porque en Bélgica son muy organizados realmente. Y como mi papá había sido voluntario del ejército polaco reconstituido en Francia y finalmente fue arrestado y encerrado ya en el año 40, en octubre del 40, en un campo que llamaban de trabajadores extranjeros, que era un nombre falso porque esos trabajadores eran todos ex militares polacos con uniforme militar, incluso le volvieron a poner el uniforme a mi papá y tenían sus oficiales polacos. Era un campo de trabajo. Esto fue en el año 40. A mamá y a mí no nos permitieron seguir refugiadas donde vivíamos provisoriamente, refugiadas en los Pirineos franceses, y tuvimos obligadamente que trasladarnos cerca del campo, en el Tarn-et-Garonne, en Queluz, donde papá estaba en ese campo. Esto fue en octubre del 40 y en el 42 ya levantaron una parte de ese campo y lo trasladaron obligadamente a papá con otros compañeros militares más al norte, en Guéret, en la Creuse, en el centro del país de Francia. Papá trabajó en distintas chacras y con el tiempo pudimos mudarnos a la ciudad. Mamá y yo fui a la escuela, fui al colegio y pasamos el resto de la guerra ahí. Mamá y yo fuimos arrestadas y tuvimos la suerte, como judías, y tuvimos la suerte de ser liberadas por una ley provisoria porque papá era militar y excombatiente. Y esto fue en el año 42, en julio, cuando empezaron los arrestos de los judíos ya en París.
y a mediados de año, en julio, y después a los 6 meses, en febrero del 43, una noche lo llevaron a mi papá con el uniforme, como judío. Durante una semana nos escribió y después, durante 53 años, no supimos nada. Estamos contentos, no éramos millonarios, pero todos los años mi mamá alquilaba una casita cerca de París, pues pasábamos todos los 3 meses de vacaciones allí. Mi papá venía los viernes, a veces los sábados de mañana, y lo pasamos bien, no hubo molestia por ser extranjero ni por ser judío. Cuando llegaba a París había un hotel que se llamaba el Hotel Lutetia, que anotaba el nombre de dónde estaba, si fue deportado, que volvió de deportación, prisionero de guerra, o si había ido a Honolulu, ahí, yo qué sé, que volvió. Se anotaba su nombre, dónde fue y la dirección o el teléfono. Había poca gente que tenía teléfono. Entonces así uno podía encontrar familia o algo. Bueno, yo iba también todos los días a ese lugar para ver si había noticias de mi padre, de mi mamá, de mi hermana, de mis tías. Cuando, bueno, ese que volvió del campo me dijo que no busque más a mi padre porque había muerto entre sus brazos. Por suerte, no quedó mucho tiempo en el campo de concentración. La inmigración judía a la Argentina empezó alrededor de 1880 y los primeros judíos que llegaron acá fueron hombres de negocios en general que provenían de Alsacia y de Alemania. Después, en 1880 empezó aquí en Argentina un gobierno que pretendía atraer a la inmigración europea en general, porque la Argentina era un país muy vacío, ¿no? Y después de 1914, con la caída del Imperio Otomano, también y como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, hay bastante inmigración judía sefaradí. Hacia 1930 se calcula entre 190.000 y 200.000 los judíos que hay en la Argentina, entre migración y primeras generaciones de argentinos. De 1890 a 1920 llegaron aquí a la Argentina varios grupos de colonos. Se instalaron sobre todo en la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos, algunos en la provincia de Buenos Aires, muy pocos en el Chaco. Se instalaron en forma comunitaria, en forma de lo que llamamos colonias, ¿no? En cuanto a la inmigración ligada al Holocausto, se calcula que entre el 33 y el 45 hay unos, miro mis datos, 40.000 personas que ingresan a la Argentina. 40.000 judíos, en su gran mayoría ilegales, clandestinos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la Argentina, y esto hay que ponerlo en contexto, al igual que la mayoría de los países americanos, desde Estados Unidos hasta los países de América Latina, desarrolló una política restrictiva respecto de los dos grupos de refugiados de la época. Durante la Segunda Guerra Mundial, la inmigración judía a la Argentina fue prácticamente nula, porque ustedes deben saberlo, el país había cambiado desde el punto de vista político, se había transformado en un país que rechazaba a los judíos, o que no, por lo menos que no aceptaba nuevos judíos. Las fronteras argentinas fueron cerradas a la inmigración judía más o menos desde 1838 hasta 1950 y algo.
Entonces no podemos decir que no llegaron judíos, pero pocos. Se le exigía a los inmigrantes documentación que era muy difícil de conseguir para la época. Básicamente tres, además de visados con sus costos, se les exigía un certificado de buena conducta, un certificado de no mendicidad y un certificado de salud. Después de la guerra, entonces ahí sí llegan o quieren llegar sobrevivientes. Pero cuando los primeros sobrevivientes quieren llegar a la Argentina, todavía está cerrada la puerta, las puertas argentinas todavía están cerradas. Algunos consiguieron, otros tuvieron que esperar y bueno, más o menos empiezan a llegar los sobrevivientes en el 47, 48, no siempre legalmente. Y mamá y yo en Bruselas tratamos de recomponer nuestra vida. Mamá, la única sobreviviente de su familia polaca, mamá era polaca como papá, era una hermana que vivía desde los años 20, final de los 20, en Buenos Aires. Ella hizo los trámites a través del Joint, creo, algo así, y entramos legalmente en la época de Perón, el 8 de octubre de 1950. Y ahí llegué sin saber decir ni buen día ni gracias en castellano. Y vinimos a la Argentina por una cuestión de que un grupo familiar de acá no podían tener hijos, sabiendo que había muchos chicos en Europa por la guerra, habían quedado sin huérfanos, y nos tocó a mi hermano y a mí venir a la Argentina. No conocíamos a nadie, solamente una persona que nos venía a visitar en Bélgica, y en contacto con esta persona que era familiar de la familia de acá, hicieron los papeles para que pudiéramos venir acá y ser adoptados por una pareja que no podía tener familia. Pero acá no se permitía mucho entrar a los judíos. La familia de acá tenía relaciones a través de, porque estaban en industrias, era gente que estaba muy bien económicamente. Y se conectaron con Eva Perón. Y Eva Perón autorizó nuestra llegada a la Argentina, cosa que no era común. Ahora, ¿qué hubo entre eso? Yo no lo sé, porque había habido, ¿cómo se dice?, transacciones, supongo. Bueno. Pero sé que fue así, que Eva Perón permitió que nosotros entráramos al país, encontrarme con ese mundo tan distinto y mucha gente, qué regalos, qué bombones, qué flores, yo lloraba, que extrañaba, ¿dónde estoy? ¿Quiénes son? Quería volver, no quería estar en donde estaba en ese momento, quería volver a Bélgica, ir a mi colegio, ir a ver a mis amiguitos, mi dormitorio, no sé, todas esas cosas, mis comidas. Y bueno, fue así. Mi inmigración a la Argentina es bastante distinta de la inmigración de los sobrevivientes en general. Porque los sobrevivientes en general llegaron en los años 46, 7, 50. Yo no, yo llegué de grande y por otros motivos. Porque me casé con un argentino, entonces llegué aquí. Cuando yo llegué a la Argentina tenía 21 años, tenía muy poca experiencia de vida, había estudiado nada más, había trabajado poquito y de la cultura y de la historia judía sabía muy poco. Acá, en el 61, cuando yo llegué, era un país todavía, digamos, no estaba todavía muy desarrollado, pero era firme, era un país que prometía mucho, mucha honradez, mucho respeto, y la situación económica no era muy buena, pero no había tantos altos y bajos como ahora.
Entonces yo me encontré en un país que prometía y venía de un país, Francia, que estaba recién saliendo de la guerra, no recién, pero que estaba saliendo de las consecuencias de la guerra y que todavía estaba luchando mucho, ¿no? Me quedé 25 años viviendo en Montevideo. Ahora, cuando estaba en Montevideo, añoraba tanto París, la comida, todo. Los huevos me parecían todo podrido. La leche, el agua, todo, no me demoró muchísimo acostumbrado. Después, cuando vine acá, ya estaba acostumbrada a América Latina, pero los primeros tiempos en Uruguay quería irme todos los días. Al principio extrañé mucho a mis amiguitos, el colegio, la familia, y después, bueno, me integré acá, me costó mucho, no fue fácil, no me entendían, veníamos de la guerra, no éramos chicos sonrientes, no tenía muchas opciones, 8 años no podés decidir nada, o sea que o sí tuve que integrarme y también tuve que adaptarme a la vida de la familia que vivía acá. Al principio había cosas que me parecían raras, la comida, las costumbres también, pero me fui adaptando muy bien. Yo había trabajado como secretaria con taquigrafía y estenografía, con taquigrafía y dactilografía en Bruselas, había hecho una linda carrera y bueno, traía esa experiencia y con los idiomas del francés y el inglés y me aceptaron, me dieron trabajo enseguida. Me dijeron, el castellano lo vas a aprender igual. Y lo aprendí en la calle, no fui a la escuela. Creo que lo aprendí bien. No fui a la escuela ni nada. Leyendo, comprando la cosa de la comida, pero lo aprendí en Uruguay, porque llegué primero al Uruguay. No me fue difícil aprender el castellano. Había un dialecto wallon de los belgas que tenía palabras similares. Entonces el francés también tiene palabras similares al castellano. Y bueno, después de a poquito, cuando empecé tanto en Montevideo como acá a tener que comprar la cosa de la alimentación y todo, conocí gente, pero amigos argentinos, sí tengo relaciones, pero no amistades. Me siento muy agradecida con Argentina, me recibieron bien, tengo una familia hermosa. Me costó despegarme mentalmente de Bélgica, porque también una familia muy amorosa. Así que hicimos una vida como cualquiera en Argentina, más bien en el marco argentino, no judío, al principio. Y es recién cuando mis hijos tuvieron que empezar a ir al colegio que me acerqué a lo que era la red escolar judía. Y ahí, o sea, pongamos 5 o 6 años después de haber llegado a la Argentina, me di cuenta de lo bien que estaba organizada la comunidad judía argentina, ¿no? En particular gracias a los clubes o centros comunitarios judíos. Me refiero al Club Hebraica, al Club Akoach, al Club Maccabi, que son los 3 más importantes, y había otros menores. Acá al contrario, aprendí muchas cosas del judaísmo. Es difícil la inmigración. Es muy diferente de cuando usted se va voluntariamente a un país de paseo, o mismo para trabajar o para estudiar. Pero la inmigración es difícil, porque sabe que no hay retorno casi. Y lo mejor para integrarse sería tratar de conocer, sea por estudiar
o ir de vacaciones juntos, porque para integrarse hay que tener contactos. En cambio, yo no, los contactos que yo tenía era como gente argentina o uruguaya, pero judía. Yo a veces digo que soy tricultural, ¿no? O sea, francesa, judía y argentina. El rango, digamos, depende de las circunstancias. A veces me siento más argentina que francesa y a veces más francesa que argentina, pero soy siempre, o sea, me siento siempre, digamos, judía. O sea, lo de judío acompaña mi ser francés judío o mi ser argentino francés judío. Pienso que soy un tutti frutti de muchas cosas. Yo no sé si el término integración significa borrar completamente las particularidades de origen, las costumbres, la manera de ser, la idiosincrasia se tiene que respetar y ser respetado y respetar a los demás, porque es una ida y vuelta, nada más. Pido mucho. La primera vez que me dijeron judía de mierda es en Uruguay. Una limpiadora que me robó un vestido. Y de repente me encontré con ella en la calle. Así era un día de lluvia, yo iba con el carrito y el paraguas a la feria. Y se quedó así y me dijo judía de mierda. Era la primera vez. En realidad yo no he tenido nunca ningún tipo de problema. Al contrario, al principio el hecho de ser francesa me abría mucho las puertas. No tanto ahora, pero ser francés hace 40 años o 50 años, ser francés acá era una carta de presentación, ¿no? Yo sé que hubo y que hay antisemitismo, pero es un antisemitismo distinto de lo que ha sucedido en Europa. Y a mí personalmente, por suerte, nunca he tenido ningún tipo de enfrentamiento verbal o lo que sea con alguien por este motivo. Mamá era una persona muy antisemita, porque, no sé, porque nunca le hicieron nada, pero ella era antisemita, fue la primera persona antisemita que yo conocí en mi vida. Tenía un nene que era un poquito más grande que yo tendría 6 años y este nene tendría 7 y medio, 8. Y era un lindo nene, yo decía, es un nene como yo, pensaba, ¿y por qué mamá lo trata así? Bueno, nunca lo entendí, nunca pregunté a esa edad por qué. Y yo tuve amigas judías donde estudiaba en la facultad y me parecían iguales que yo. Y yo tuve todo un acercamiento y una apertura que ella no tuvo. Y después entendiendo con el tiempo, entendí que en realidad el antisemitismo, como todos los antis, es ignorancia, es falta de conocimiento del otro. Y soy muy judía y reacciono enseguida cuando siento que nos maltratan por judíos. Nos ponen etiquetas. Eso se tiene que terminar de una buena vez. No solamente para nosotros, porque le ponen etiquetas a otra gente también. Cada vez que he tenido oportunidad, no he dejado pasar la oportunidad de reaccionar. O sea que no me callo. No me callo. Porque es injusto, es ciego, es arbitrario odiar a una persona por su origen, por su religión, por lo que sea, o por su clase. Los seres humanos se deben respeto mutuo.